Buenas tardes, hermanos. Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias al consistorio por la invitación de tenerme acá. Y traigo los saludos de nuestra congregación, Iglesia Pródigo, que estamos ahí en el Cerro Placeres en Valparaíso. Así que hoy día vamos a conversar un poco sobre la palabra de Dios en Éxodo, el capítulo 20, los versículos de 1 a 17, los famosos 10 mandamientos. De hecho, vamos a hablar sobre familia. Vamos a hablar sobre 3 desafíos para la familia moderna a la luz de este texto. Y el tema de la familia es interesante porque es claramente algo muy importante para todos nosotros. La familia es para nosotros algo muy delicado. Es como contamos nuestra historia. Es el ambiente de nuestras más grandes alegrías y nuestros mayores traumas. Entonces, familia es algo muy importante y que de cierta manera revela quiénes somos. Si usted quiere mostrar al mundo quién eres, si quieres contar tu historia, de cierta manera estás contando la historia de tu familia, la historia de tu crianza y de tu familia actual, si ya has casado y tienes una nueva familia. Por lo tanto, revela nuestro corazón y fíjate que la manera como nosotros nos tratamos en familia, o la manera como nosotros tratamos a los más íntimos, revela que nosotros realmente somos. Porque esa puesta en escena acá donde nos saludamos, hola hermano, hola hermana, hola, ¿cómo está? Eso es muy protocolar, ¿cierto? Nosotros somos lo que somos con las personas con las cuales tenemos confianza. Y se imagina que la gente con la que más tenemos confianza son los nuestros, en nuestra casa. Porque ahí donde nosotros nos liberamos de las reglas del buen convivir social y somos lo que somos. Entonces, la familia revela mucho de lo que nosotros realmente somos y la forma como nosotros entendemos lo que es familia revela también la forma como yo entiendo cómo el mundo funciona. La forma como entiendes cómo funciona tu hogar es la expresión de cómo entiendes cómo el mundo funciona o debiera funcionar. Lo bueno de predicar aquí con ustedes es que ustedes están acostumbrados a sermones largos, ¿cierto? Así que yo estoy tranquilo, ¿cierto? Tenemos ahí un par de horas más, ¿ok? Así que vamos. Nosotros vamos a hablar sobre familia y ustedes deben estar pensando, pastor, pero usted leyó el texto equivocado. El texto de los 10 mandamientos es un texto que al parecer no habla sobre familia. Yo creo que hay una relación estrecha entre los 10 mandamientos, la ley de Dios, y la familia, porque la ley revela el carácter de Dios, revela el pensamiento de quién es Dios, cómo Él quiere imprimir en su pueblo, porque la ley fue entregada a su pueblo, para imprimir en su pueblo su carácter, su forma de ser, su identidad. Y familia e identidad son cosas íntimamente relacionadas, ¿cierto? Tanto que todos nosotros tenemos un nombre de nuestra familia. La identidad social está vinculada a nuestra formación social familiar primeramente. Bueno, la ley revela no solamente la voluntad de Dios para su pueblo, pero fíjate que Dios revela cómo el pueblo debe relacionarse con Él y entre ellos. Y nosotros tenemos la tendencia de leer los 10 mandamientos de una forma muy individualista, porque nuestra cultura es individualista. Entonces, yo leo los 10 mandamientos para mí, pensando que eso fue escrito para mí como individuo. Pero eso fue entregado para un pueblo, para una comunidad, para una familia de familias. Y hay distintas relaciones familiares en el texto. Obviamente, el mandamiento de honrar a los padres, ese es obviamente muy importante. Dentro del mandamiento del día de reposo también la idea de familia está bien presente. Nada que decir del 7º mandamiento que condena el adulterio y también el hecho de codiciar los bienes y la familia del prójimo. Entonces la familia es un tema aquí, porque como vimos, si es un tema muy importante para mí, si es un tema muy relevante para el ser humano, para la forma como el ser humano se relaciona, seguramente es importante en la forma como Dios quiere que el ser humano o que el pueblo de Dios viva. Así que hablar sobre familia es más que hablar sobre el desarrollo de los roles, como el papá debe trabajar, como la mamá debe hacer, como el hijo. Es más que eso. Hablar sobre familia es hablar sobre identidad, sobre lo que queremos ser, sobre nuestros ídolos, sobre nuestros traumas y sobre todo lo que importa para nosotros.
Por eso es importante. 3 desafíos para la familia moderna. A la luz de estos mandamientos, vamos a dividir aquí esos mandamientos en esos 3 desafíos. Obviamente que no es un abordaje exhaustivo sobre todo eso, pero podemos conversar un poco sobre eso. 3 desafíos para la familia moderna. El primer desafío que nosotros tenemos es el desafío de la centralidad de Dios en la identidad de la familia. La centralidad de Dios en la identidad de la familia. Porque nuestra casa revela nuestra identidad. Si yo quisiera conocer a ustedes, tendría que ir a sus casas. Su casa me revelará mucho más de lo que dicen ustedes. Porque va a revelar cómo ustedes organizan ¿Qué es lo que es más importante en su casa? Piensa, ¿cuáles son los objetos que han gastado más dinero o que les consideran más importante? Para algunos es el perro, ¿no? Para otros puede ser, no sé, la lavadora. No sé, cada uno tiene su cosa, ¿cierto? ¿Qué? No entendí. El café, la cocina, no sé, cada uno tiene. En nuestra casa, el sofá y la tele es nuestro lugar, ¿cierto? Nosotros invertimos ahí. Hay cosas que todavía no tenemos, que debiéramos tener como familia, pero no nos importa tener esas cosas. Una buena tele, un buen sofá, ¿no es cierto? Eso es lo que somos. Hay gente que le gusta caminar, salir, pasear. No, a nosotros nos gusta estar en casa, ¿cierto? Entonces invertimos en lo que consideramos importante. Revela nuestra identidad. Y es interesante porque la mayoría de nosotros, de familias jóvenes, nosotros cuando nos casamos o cuando estamos en eso, igual queremos proyectar nuestra casa, una onda bien adolescente en realidad, de que refleje mi carácter personal. No quiero que sea la casa aburrida de mis papás, ¿cierto? O de mi abuela. No, quiero ser mío, así como yo quiero, así como quiero ser cool, entonces voy a hacer una casa así, voy a ordenar las cosas así. Queremos imprimir nuestra identidad, lo que es perfecto, normal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la casa es el ambiente donde nosotros vamos para sentirnos en casa. Bien. O sea, como aquí me siento bien, ¿cierto? Hacer sus necesidades en casa es lo mejor, ¿cierto? Es algo único. ¿Por qué? Porque es tuyo, es ahí. No es que la taza es mejor, es más rica, no, es igual. A veces peor que en otros lugares, pero casa es casa, ¿cierto? Es donde nos sentimos seguros. Y el tema de la identidad que queremos formar va más allá de elegir los muebles, los colores, el estilo. Tiene que ver con un elemento conceptual. ¿Cómo yo quiero que funcionemos como familia? ¿Cuáles son los planes, los diseños? ¿Qué queremos ser? ¿Qué tipo de familia yo quiero formar? Y fíjate que muchas veces nosotros comenzamos a formar un modelo de familia no basado en Dios, sino que basado en la cultura. Venimos con una idea de familia inspirada en la cultura. No cultivamos una idea de familia basado en la relación nuestra con Dios. Dios no está en el centro de este concepto. Dios es uno de los elementos más que está ahí. Porque además de todo eso, yo también soy canuto, así que Dios tiene que estar ahí. Y cultivamos una identidad así. Fíjate que Dios cuando establece aquí los 10 mandamientos, Él pone en la mesa su identidad. En portugués le decimos, Él da una carteirada, es decir, Él muestra quién es Él, ¿cierto? Entonces, Él comienza diciendo, mira, aquí quien habla es Dios, y yo soy el Señor, el dueño absoluto de todas las cosas. El Señor, tu Dios. Nosotros tenemos un pacto, tenemos una relación. Y Dios no solamente se revela quién es Él, pero Él dice, y ustedes eran unos esclavos que estaban en Egipto y yo los saqué de ahí, de un país donde ustedes eran esclavos. No cualquier país, la mayor potencia del mundo, ustedes eran esclavos, no se olviden, ustedes eran esclavos, yo saqué a ustedes. Así que el inicio de la relación con Dios es una exposición de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Eso es lo que Él hace, ¿cierto? Y fíjate que con eso, lo que Dios quería mostrar para el pueblo, que esos mandamientos son la base no solamente del pacto, pero la base de la identidad de ustedes. ¿Y quién define la identidad de ustedes? Soy yo. Es Dios quien define cómo somos, cómo debiéramos querer ser
Y por eso Él entrega esos mandamientos tal como tal. Él se presenta como Señor y como libertador. Al mismo tiempo revela su grandeza, Señor, pero también revela su gracia. Porque este pueblo ya fue salvado. Ya les liberé de esclavitud. Entonces, el Señor muestra ahí que el propósito de la ley era revelar el carácter de Dios e imprimir el carácter de ese Dios redentor en su pueblo. Entonces, cuando hablamos de la centralidad de Dios en esa relación, es entender Dios en su máxima grandeza y no como un elemento más en la escala de prioridades que yo tengo, sino que el suprasumo, el primer, el único, el central. Pero este Dios está en un pacto con nosotros en la calidad de redentor, lo que me hace recordar mi miseria, mi dependencia y la alegría de haber sido salvado por Él. Entonces eso es muy, muy interesante. Dios es quien define y quien debe definir qué tipo de familias son ustedes. Uno puede tener el estilo musical, cultural, artístico, puede que le guste salir o no, caminar o no, pero el centro de lo que somos como individuos y como familia, como comunidad, debe estar marcado por quiénes somos ante Dios, quién es Dios para nosotros y quiénes somos nosotros ante Él. Dios debe ser entonces el centro de la familia. Eso es lo que Él dice en el versículo 3. No tengas otros dioses además de mí. No solamente hay una negación de un acto, pero lo que Dios está diciendo es que Dios debe ser el único y el centro en la forma como yo entiendo el mundo y todas las demás cosas. ¿Qué es el mundo? ¿Cómo debe vivir la sociedad? Dios debe estar en el centro de mi cosmovisión. Y yo debo construir una familia a la luz de esta identidad. Porque es en la familia donde se cocinan los ídolos. Es en la familia donde se cocina la idolatría de los corazones. La familia es un ambiente altamente religioso. Porque estamos en el núcleo de las relaciones sociales. Y a veces se piensa que se cocinan los ídolos en la iglesia, en las corporaciones. Es en la familia donde nuestra primera religiosidad se da. Y aquí es donde Dios dice que Él debe ser el único. Por decir que Dios es el único, debe decir que Él debe ser la fuente de donde voy a extraer los valores que van a moldear mi familia. También significa que Dios debe ser entendido como que todo depende de Él. Todo depende absolutamente de Dios. Él es el proveedor, es Él el cuidador. Nuestra relación solo funciona porque Dios está gestando todo eso. Todo apunta para Él, todo depende de Él. Y interesante que el fin de la familia, el propósito de la familia, no es que me valga bien en el futuro, que yo esté en una casa confortable, que me pase bien. ¿Cuál es el propósito por lo cual estamos constituyendo este hogar? Él es el propósito. Por lo tanto, lo que Dios está diciendo es que mi familia debe ser también, no solamente mi familia, ese es el propósito de mi vida y por consecuente, si yo constituyo familia, es el propósito también de la familia de existir para la gloria de Dios. Eso es no tener otros ídolos delante de Él. Porque el ídolo de la comodidad, el ídolo de la prosperidad, el ídolo de la felicidad personal, individual, se levantan en los ambientes familiares. Todo eso es cosa buena. Está bien ser feliz, está bien ser próspero, está bien estar cómodo. Pero yo tengo que entender que el propósito de mi familia no apunta hacia eso. Dios debe ser el centro de la familia. Y fíjate que eso tiene algunas implicaciones prácticas y que vemos en los siguientes mandamientos. Dios es quien define mi relación con Él y no la cultura. Cuando Él dice que yo tengo que adorar solamente a Él, ok. Y Él dice, no hagan imágenes. Y yo encuentro que en ese momento fue para muchos de ellos así como, si no vamos a hacer imágenes, ¿cómo vamos a hacer la adoración acá? Porque en todo el mundo la gente hace imágenes. Entonces, ¿cómo es eso que voy a relacionar con el Dios invisible? ¿Cómo funciona todo eso? Es decir, la relación entre Dios y su pueblo no era determinado por la cultura,
por la forma como la gente entendía que era una relación divina o no. Dios definía cómo Él debiera ser adorado. Y eso significa que es Dios quien define mi relación con Él y no la cultura. Dios no debe ser adorado a nuestra manera, sino que a su manera. Eso es una forma bastante lógica en nuestra cultura, cuando usted está de cumpleaños y alguien te regala algo. Obviamente alguien tiene que regalarte algo que a ti te gusta, ¿cierto? Y no lo contrario. Imagínate si el cumpleaños de mi esposa le regalo entradas gratis para ver Corinthians allá en la arena neoquímica. ¿Eh? Mira, mi amor, aquí tenemos un par de entradas para ver todos los partidos de Corinthians. A ella no le interesa. Yo feliz, ¿cierto? Es un autorregalo. Eso es irrespetuoso al otro, ¿sí o no? Eso es lo que Dios está hablando acá. Pero nosotros a veces dejamos que la idea del espacio que ocupa Dios en nuestro hogar sea moldeado por la cultura y no por Él mismo. Es ahí donde empezamos a crear formas equivocadas de adorar a Dios en familia. También Dios debe ser tomado en serio, como dice ahí en el versículo 7. Él dice que no debemos tomar el nombre del Señor en vano. La gente a veces toma eso como simplemente no debo decir la palabra de Dios aquí y allí, pero es más que eso, estamos hablando del carácter de Dios. Yo debo tomar a Dios en serio. Yo debo tomar lo que Él dice muy en serio. Yo debo respetar a Dios, a su gloria, a su majestad. Y mi casa debe ser un ambiente donde se promueve el respeto máximo a la dignidad máxima del universo. ¿Por qué? Porque es a la luz del respeto a la dignidad máxima del universo que el respeto a todas las otras dignidades están incluidas. Porque si yo no respeto al que es digno de todo el respeto, ¿cómo voy a respetar al vecino? Que no es digno de tanto respeto, por más que sea una persona honesta, decente, qué sé yo. ¿Se entiende? Los mandamientos van amarrando las cosas todas nuestras actitudes comunes y corrientes a la idea de que Dios es hacia donde todo apunta. Eso es lo que el primer desafío para la familia, la centralidad de Dios en nuestra identidad. Y más. Hay algo muy interesante acá, porque Dios dice en el mandamiento 4 que Él no quiere que adoremos a Él con imágenes, pero sí quiere que adoremos a Él con tiempo. Dios demanda tiempo de calidad para su adoración. Y ese es uno de los mandamientos, o quizás el mandamiento más extendido de los 10. Porque Él habla, acuérdate del día del sábado. En vez de comenzar con una negativa, Él comienza con una afirmación. Y dice, acuérdate del sábado. Y es un mandamiento muy importante. Porque aquí nosotros vemos que Dios, cuando da los mandamientos, no es Dios haciéndose el lindo y exigiendo cosas imposibles para oprimirnos. Cuando Dios nos da el mandamiento de descansar en el día del Señor, lo que Él está diciendo es, yo soy un Dios personal y demando una adoración hacia un ser personal. No quiero que me hagan imágenes tontas, yo quiero tiempo con ustedes. Dedíquenme tiempo de calidad, tiempo para ti. Dios demanda ser adorado con tiempo, no con imágenes. Y fíjate que la agenda de la familia expresa la identidad de la familia, porque nosotros gastamos tiempo en lo que nosotros consideramos importante. Y Dios no es el centro de la agenda de muchas familias, incluso cristianas. ¿Qué implica adorar a Dios con tiempo? Significa que toda mi vida no solamente debe estar para la gloria de Dios, sino que Dios lo hace para cuidarme a mí. Y cuando Dios nos da un mandamiento que exige que yo detenga mi rutina o establezca un ritmo creado por Él y no por mí, eso es para mi beneficio y para su gloria.
Eso significa que nosotros debemos vivir una vida no esclavizadas a nuestros lujos, no esclavizadas a la búsqueda constante de progreso y plata, no esclavizada por el sistema y cual sea el sistema que sea, sino que yo debo vivir una vida donde haya un ritmo creado por Dios. En ese ritmo creado por Dios, Dios se detiene uno de los 7 días, el 7º día Dios se detiene y nos llama a detenernos. Y nos llama a dedicar ese día a Él. Es para Él, no es para ti, en primer lugar. Pero por ser para Él, te beneficia a ti. En otras palabras, lo que Dios está hablando aquí es algo que nosotros a veces no tomamos en cuenta y decimos que eso es legalismo, pero el día de domingo es un día de ir a la iglesia, punto. Y no hacerlo es pecado. Dios lo puso así. No dedicar el día del Señor significa que Dios no es el centro y el motor de mi agenda. Dios no es prioridad para mí, Dios es en el centro de mi familia. Por más que yo pueda poner el versículo del Salmo 91 en la puerta, dejar la Biblia abierta del Salmo 23 y levantar las manos para orar durante la oración, durante las comidas, qué sé yo. Si Dios es el centro de mi vida, Él debe ser el centro de mi agenda. Y es así como declaramos al mundo, tenemos que parar. Antes que el gobierno viniera con el programa de 40 horas, Dios estableció aquí, un día no trabajas. No trabajas solamente tú, pero tampoco trabaja tu hijo y tu hija. Tampoco va a trabajar tus funcionarios. También descansa la tierra y los animales. Y más, porque tú cachas que ellos no eran latinos, pero casi eso, ¿no? Buscaban dar la vuelta y iba a decir, bueno, hay extranjeros acá. Ellos están fuera del pacto, ¿cierto? Entonces, eso no tiene nada que ver con ellos. Entonces, no hay ningún problema que ellos trabajen. Nosotros, piadosos, estamos aquí guardando el día de reposo. Pero mis funcionarios que no están dentro del pacto, bueno, ellos están liberados. Y el Señor dijo, no, a nadie que esté dentro de su contexto. Porque Dios es Señor de todos. Dios da dignidad incluso a aquellos que están fuera del pacto, permitiendo que ellos descansen. Aunque su descansar no sea de forma privada para la gloria del Señor, pero van a descansar por ser seres humanos. Entonces aquí vemos, si Dios es el centro de mi familia, tiene que ser el centro de mi identidad, tiene que ser el centro de mi agenda, tiene que ser el centro de mis preocupaciones. Pero también, el segundo desafío que nosotros tenemos en la familia moderna es el equilibrio entre autoridad y armonía dentro de la familia, en las relaciones. El tema de la autoridad en la familia es muy complicado, ¿cierto? Y la familia es la primera estructura de poder con la cual nosotros nos relacionamos. Las tensiones y las peleas entre el marido y la esposa, entre el padre y los hijos, la violencia intrafamiliar y todo eso es la fuente de muchos traumas ahí. Y uno de los efectos más sentidos en la caída fue la distorsión de nuestra idea de autoridad. De manera que están todos queriendo ponerse los unos por los otros, todos muy sentidos y todos así como muy belicosos de cierta manera. El quinto mandamiento entonces viene a restaurar el concepto de autoridad en la familia, pero no con una regla que imprime autoritarismo, sino que con un mandamiento que trae liberación y gracia. Porque primero se dirige hacia los padres. Cuando dice, ahí en el quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Por más que la idea se va dirigida hacia los hijos, es también una llamada de atención hacia los padres, en decir, sean dignos de honra. Los padres, la paternidad es digna de honra. Vivan y cumplan su labor con dignidad y responsabilidad. Vivan y cumplan su labor con temor ante el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ha dado una autoridad para ustedes, para que funcionen como padres. Una autoridad que viene del cielo. Es el primer nivel de autoridad con la cual nosotros lidiamos. Porque ya nacemos dentro de una estructura familiar cuyos padres se les fueron entregadas la autoridad de criarnos, de educarnos, de protegernos. Entonces, ese es también un llamado a los padres. La labor a la cual fueron llamados es una labor digna de honra. Es decir, ustedes tienen que tratar eso con el máximo respeto, con el máximo cuidado. Pero obviamente es dirigido también a los hijos. Porque dice que hay una autoridad a la cual respetar hacia
los padres, que vino de Dios. Y eso no depende del desempeño, porque el mandamiento no dice, honra a tu padre, a tu madre, solo si fueron buenos padres o buenas madres. Sino que honra a tus padres, punto. No te da condicionales. Ay, no, pero tú no sabes cómo fue mi papá, lo que él hizo. No da condicional, es decir, honra la autoridad que Dios entregó a ellos y honra a la persona de ellos. Eso se aplicaba en la ley después, posteriormente, en el cuidado de los hijos hacia sus padres ancianos, porque no existía jubilación como en la cultura occidental moderna. Entonces, ¿cuál era la jubilación de los padres? Los hijos, ¿cierto? Si tenía muchos hijos, iba a tener luquitas cuando viejo. Si fueran hijos buenos, ¿no? Esa es la desesperación de Noemí, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Noemí no tenía marido, no tenía hijos y era pobre, y así que sonó, ¿cierto? No hay protección social. Entonces, ahí está un poco la idea de la implicancia de lo que significa eso. Claramente que nosotros entendemos la idea de honrar a los padres, no como la idea de, tengo que hacer todo, absolutamente todo lo que me dicen, salta de aquí en este puente. No, no es eso. Honrar a los padres es respetar su autoridad como una autoridad dada por Dios. Es amar, es perdonar y es entender que mis padres, así como yo, son seres humanos caídos. Y es por eso que es importante, dentro de ese ambiente del equilibrio de autoridad y buscar una armonía para la familia, entender que ese padrón de autoridad fue establecido como el fundamento para respetar todas las autoridades con las cuales me relaciono. El honrar a los padres es el primer honrar, después del honrar a Dios, a los padres y luego todas las estructuras sociales en las cuales viviré, en las cuales tendré yo autoridad o otros tendrán autoridad sobre mí, deberé yo honrar. Por eso es muy importante decir, si usted no se ha casado todavía, mira la manera como su pololo trata a sus padres. Si él gritonea con su mamá, se va a gritonear contigo también. Porque si no respeta a la persona que él puso al mundo, menos a ti. Eso es muy serio. Eso es muy serio. Y hay ahí un montón de pecados no perdonados, traumas del pasado, temas del corazón que deben ser confrontados. Y hay mucha gente en las iglesias que pasan años con rencores, con amarras contra sus padres porque no se sintieron amados, que se sintieron abandonados, porque se sintieron menospreciados, porque amaba más a mi hermano que a mí. Hay que sanar eso, hay que sanar eso. Tenemos que romper el paradigma que muchos de nosotros cultivamos de la idea de la familia perfecta. Y muchos se sienten resentidos de su formación familiar previa, porque se enamoraron de un concepto de familia perfecta que no encontraron en su hogar. Y se sienten frustrados porque mi familia no dio el ancho. ¿Por qué? Porque mi papá hizo esto, mi mamá hizo el otro. Pero ¿cómo debieran funcionar ellos? Debemos nosotros romper con la esclavitud de la familia perfecta. Entender que nuestras grandes expectativas de familia son equivocadas y normalmente son egocéntricas. Volvimos al punto anterior, la identidad de familia era una identidad no bíblica, una identidad que no consideraba que mis padres son personas caídas. Y muchos de ustedes yo creo que ya pasaron por esa situación de verse ahora ya ustedes formando familia, cayendo en los mismos pecados que sus padres. Era fácil cuando era adolescente. Mi papá no sabía nada, mi papá no era un pésimo marido, un pésimo administrador de sus recursos. Yo cuando sea grande, y ya eres grande, y pucha que le cuesta. Y muchas veces te va peor que tu papá. Cuando nos cae la teja de que ellos son seres humanos, que con errores y con aciertos hicieron lo que hicieron, y pucha, es parte de su historia. Y nadie puede esperar perfección histórica, menos si es evangélico y se ha leído la Biblia, porque no hay ni una sola familia perfecta. La familia creada perfecta, sin pecado pecó, sonamos todos, no queda para nadie.
No hay una sola familia perfecta, ni siquiera la familia del Redentor. Hay prostitutas, hay adúlteros, hay mentirosos, ladrones, hay de todo en la familia de Jesús y usted quiere que tu familia sea perfecta. No, caigamos en la realidad. La realidad es esa. Pero es en ese contexto de familias imperfectas que la gracia de Dios actúa. Por eso Dios dice, honra a tu padre, honra a tu madre, para que vivas largos días. No es que vas a vivir muchos años, voy a vivir 150 años con lo tanto que estoy honrando a mi padre. No, está hablando, es una expresión de bendición de Dios para ti. Por lo tanto, nosotros debemos entender ese equilibrio de autoridad y armonía centrado en ese mandamiento. Ese es el segundo desafío que tenemos. Pero hay un tercer desafío que involucra a los demás mandamientos, que es el desafío de la gestión de las pasiones del corazón. Hay tres grandes tentaciones que todas las familias y todas las personas experimentan: poder, sexo y dinero. Piensa en alguna pelea, en algún escándalo, en algún crimen. Muy probablemente están vinculados o a poder, o a sexo, o a dinero, o a los tres al mismo tiempo. Eso se da porque son tres áreas muy importantes de nuestra vida y no podemos vivir sin relacionarnos con ellas. Y fueron profundamente afectadas por el pecado. Toda nuestra experiencia social se vincula con estas áreas. Por eso esos mandamientos del 6 al 10, que son la parte más práctica, incluyendo el quinto mandamiento, habla de eso. Primeramente, el sexto mandamiento dice, no mates. Lo que quiere decir es, no cometas asesinato, no seas un asesino. Fíjate que la idea del asesinato, de asesinar a alguien, está en el marco de buscar controlar una situación por medio de controlar físicamente al otro, incluso si es necesario eliminándolo de la vida que nosotros disfrutamos acá. Es una expresión de poder, de dominación, de control. Pero usted va a decir, pastor, estoy liberado de eso, nunca maté a nadie, así que estoy bien. Pero claramente Jesús nos explica que eso no implica solamente en llevar al óbito tal persona, sino que tiene que ver con las pasiones del corazón, el deseo de controlar al otro. El ofender, el golpear, el agredir, el violentar al otro está incluido acá. En otras palabras, no intentes imponer sobre el otro, conquistar poder por sobre el otro por medio de la violencia, la agresión, aunque sea verbal, como dice Jesús. ¿Qué es lo que Jesús quiere que entendamos acá? ¿Qué es lo que Dios quiere que entendamos acá? Primero, yo tengo que entender en mi corazón que todos nosotros luchamos contra una obsesión por el control. Porque entendemos que controlar la vida y controlar a los demás también me proporcionará el resultado positivo que yo tanto anhelo. En mayor o menor grado. Quizás alguien va a decir, no, yo soy muy relajado. Esos son los peores, ¿cierto? Soy muy relajado porque son los manipuladores. No, a lo mejor no. Pero muchos son así. Yo tengo que reconocer primeramente mi obsesión por el control. Muchas de las peleas que nosotros podemos tener en el hogar es simplemente porque queremos controlar todo. El confort tiene que estar virado para acá y no para ese lado, ¿cierto? No que la tetera tiene que ser así, no que el café tiene que pasar así, no que... Y peleamos por cosas que uno dice que son insignificantes, pero no es por esas cosas que se pelean, es por el control. Porque el control me da paz, me da la sensación de poder, de que yo sé cómo funciona. La percepción de que yo no tengo control de eso me puede desesperar. Y yo quiero, sobre todo en mi hogar, controlar. Por eso que hay mucha gente que es muy bajo perfil en el mundo, pero quiere en su casa reinar como rey soberano absoluto. En el trabajo la gente lo humilla, lo ridiculiza, y uno soporta por la plata. Pero en casa se vuelve un león y trata mal a la familia, a la señora, a los hijos, o la señora también trata mal a los hijos, al marido. ¿Por qué pasa eso? Porque hay una obsesión ahí por el control y que muchas veces se manifiesta en el ambiente que nosotros pensamos que tenemos más poder que son con nuestros seres queridos.
Pero hay gente que va a decir, no, es que yo tengo un carácter así, qué sé yo. Pero si tu carácter te permite tratar bien a un extraño y tratar mal a tu señora, a tus hijos, no es un problema de carácter, no es un problema de personal, es pecado. Eres un obsesionado por el control, un violento, que estás fracasando en ese mandamiento. No es un tema de temperamento, que mi temperamento, yo tengo un trastorno. Trastorno nada, tienes un pecado. Y tienes que dejar de ser cara dura y asumir su pecado. Y no justificarlo con alguna explicación científica. Es pecado, reconozca su obsesión por el control y ríndate ante el Señor. También debemos luchar contra ese sentimiento constante de injusticia. Porque hay gente que se siente constantemente injustizado y siente que nunca le están tratando bien, siempre le están tratando mal, siempre es la víctima de la familia. Y sabemos que eso es un problema del corazón, porque queremos el control por medio de la victimización. Y sabemos que si logramos hacer así, conquistaremos nuestros objetivos. Y eso es algo con lo cual hay que luchar también. Porque la violencia se da de múltiples formas. El violento que agrede y el violento que manipula. Y eso es muy peligroso. Por eso hay que cultivar una cultura de respeto al otro. Hay que proteger la dignidad del otro. Hay que ver la forma como hablo con el otro. Para no disminuirlo, para no agredirlo, para no tratar de buscar ser por medio de la opresión al otro. Porque la opresión nace en el hogar. Nace por nuestra acción, por nuestra omisión, por nuestro control. Y ese es el primer de las tres pasiones ahí. La segunda gran pasión con la cual nos cuesta manejar es el sexo. El mandamiento dice, no cometas adulterio. Parece ser un mandamiento bien objetivo, ¿cierto? Claro, no cometas adulterio. Aquí Dios da el fundamento de la sexualidad. Primeramente, lo que Dios quiere decir es que, como ya fue dado desde la creación, el sexo es para experimentarse dentro de un matrimonio monogámico y heterosexual. Esa es la base de la comprensión de la relación entre un hombre y una mujer. Es así como de Adán en adelante el pueblo de Dios entendió. De hecho, esa era una de las marcas del pueblo de Dios en el periodo pre-abrámico, ¿cierto? Ahora, lo que Dios destaca aquí, y es muy significativo que Dios haga mención de la fidelidad matrimonial en los 10 mandamientos, porque en otras culturas eso era algo medio que, algo menos importante. Es interesante porque, Dios valora a la figura de la mujer en eso. Y en todos los mandamientos usted puede ver que no existe una visión de inferiorización a la mujer. De hecho, cuando se trata de honrar, es honrar al padre y a la madre. Cuando habla del día de descanso, dice, y no descanses tú y no trabajes ni tú, ni tu hijo, ni tu hija. Pero no dice, y la señora. Porque cuando se refiere a tú o a ti, se refiere también a ella. Ella no trabaja para el marido, como los hijos podrían trabajar. Ella puede trabajar con el marido, pero no para él. Ese es un poco como se puede entender todo eso. Y Dios, cuando dice aquí, no cometas adulterio, está en aquel contexto, en aquel tipo de sociedad, y también obviamente el nuestro, protegiendo la figura de la mujer. Porque el adulterio generaba un problema, además del problema espiritual involucrado, un problema social y económico importante. Porque al destruir este hogar, la mujer quedaba desprotegida. Ustedes cachan que no había policía para proteger a la gente. Entonces, si había algún tipo de violencia, ¿quién le iba a defender? La familia, los hombres de la familia. Pero si el tipo era un adúltero y tenían hijos por otros lados, se desconstruía la protección social, incluso en beneficio de los hijos nacidos en otras relaciones, que no iban a tener la protección social que podrían tener los nacidos en una familia nuclear, por decirlo así. Entonces, es Dios dando importancia al pacto matrimonial como un reflejo, la fidelidad en el pacto matrimonial, como un reflejo también de mi fidelidad al pacto que tengo con Dios. Es por eso que Dios utiliza tanto la figura del adulterio con la idolatría.
Y aquí el desafío es luchar contra las pasiones desordenadas en la sexualidad. Básicamente lo que Dios está diciendo es, si eres soltero, no debes practicar sexo hasta que te cases. Pero cuando te cases, disfruta sexo regularmente con tu señora y no con otras. Proverbios 5 aquí cae justo, porque en Proverbios 5 el padre está orientando a su hijo contra el adulterio. Y dice, no ande mirando por aquí ni por allá. Echa la mirada a tu casa, la mujer de tu juventud. Mira cómo es bella, mira cómo son sus senos, mira cómo es su cuerpo. Y uno dice, oye, ¿esa qué es Biblia? Y va poniendo color, así como que, ¿cierto? Literalmente la Biblia dice con todas las letras, disfrutemos la sexualidad abundantemente en el contexto del matrimonio. Eso es lo mejor que puedes hacer para evitar la tentación del adulterio. Tener una vida sexual sana dentro del matrimonio. Regular, calienta la cama, Kenny G, ¿no es cierto? Tocando, compra ahí unas velitas, ¿cierto? Té de manzanilla para los niños, van a dormir donde la abuela. Sí, bíblicamente hablando, esa es una de las maneras más eficaces de luchar contra la tentación del adulterio, porque la tentación del adulterio está para todos. Uno piensa que es solamente para el hombre, ¿no? Porque los hombres son los malos. Pero muchas veces una familia fragmentada, un matrimonio frágil, donde no hay la debida atención. ¿Sabes que Satanás es astuto? Y de repente la mujer se siente abandonada, maltratada, no se siente respetada. Y ahí llega un compañero de trabajo, enviado por Satanás. Una persona gentil que la valora, que escucha sus problemas, que empatiza con su lucha, que la escucha. Todo lo que el marido no es. En algunos instantes el corazón de ella comienza a pasarse rollos. El pecado está ahí. Cae quien quiere, ¿cierto? El pecado está ahí. Y de repente uno se ve envuelto en toda una ola de tentaciones y no sabe. Nosotros debemos tener cuidado con eso. Debemos tener cuidado con el poder, porque el poder puede generar agresiones en el hogar, pero también debemos tener cuidado con el sexo, porque eso nos va a tomar de la peor manera posible y va a destruir tu familia. Va a afectar a la historia de tu vida y la historia de tus hijos. Va a afectar económicamente, socialmente, emocionalmente, espiritualmente. Por lo tanto, debemos tener bastante cuidado con eso. Y eso es lo que Dios nos quiere decir acá. Pero también, por fin, el último rincón a ser convertido en el ser humano es el dinero. El bolsillo es la última parte del ser humano que se convierte, ¿cierto? Y nuestra relación con el dinero es muy especial. El tiempo, así como el dinero, pero sobre todo el dinero, es algo que despierta en nosotros algo. Quizás alguien va a decir, no, si yo soy muy relajado con el dinero, esos son mentirosos. Todos nosotros tenemos ahí un tema con el dinero. ¿Por qué? Dinero tiene que ver con valor. Y cómo yo asigno valor indica lo que yo considero valioso. Luego, mira cómo gastas tu dinero y encontrarás las cosas más valiosas para ti. Es por eso que la Biblia habla tanto de dinero. Jesús habla mucho de dinero. ¿Por qué? Porque el dinero está asociado a lo que yo atribuyo valor. Y lo más interesante de todo es que la Biblia dice que Dios tiene todo el dinero del mundo. Aquí comenzamos a ver cómo las cosas funcionan, ¿no es cierto? Dios condena el robo, apropiarse del bien del otro. Condena la mentira. Porque uno va a decir, ¿qué tiene que ver la mentira? La mentira es la forma que yo tengo para obtener algo por medio de la injusticia. Sobre todo en la forma como está en el mandamiento 9. Pero el último mandamiento que habla de la codicia, ahí nos complica a todos. Porque no solamente no debo robar, no debo manipular para lograr beneficios contra el otro, pero tampoco no debiera yo ni siquiera codiciar. Es decir, es un mandamiento aplicado directamente a los pensamientos. Yo no debiera ni siquiera
codiciar la familia del otro, los bienes del otro. Porque codiciar no solamente es, pucha, qué auto bonito, voy a comprar un auto parecido, un auto igual. No, yo quiero quiero el tuyo. Yo quiero ser tú, yo quiero vivir tu vida. Y eso es lo que está hablando acá. Nuestra relación con el dinero es muy complicada, no tenemos mucho tiempo para hablar sobre eso, pero voy a ser bien concreto. Para que nosotros tengamos una relación con el dinero en la cual el dinero no se transforme en un ídolo para nosotros y apliquemos esos mandamientos en nuestras vidas, debemos hacer algunas cosas. Lo primero es una buena gestión del dinero, lo que implica en que yo debo saber cuánto gano, cuánto gasto, cuánto entra, cuánto sale. Tengo que saber, tengo que tener información. Porque sin información no tendré cómo manejarlo. Información es esencial, pero luego con esa información yo tengo que tener optimización, yo tengo que alocar el dinero de la forma más sabia posible. Y eso significa que yo voy a sacar el máximo provecho del sistema. Hay gente que lamenta el sistema, que los bancos, qué sé yo. El banco no está ahí para hacer favor a nadie. Entonces es mi labor ver cómo saco provecho de esa cuestión. ¿Cómo puedo aprovechar las promociones, aprovechar los descuentos, gastar menos, ahorrar aquí y allá, juntar de aquí y allá? Eso es ser sabio. Pero luego también para una buena gestión yo necesito planificar. Porque, por ejemplo, si nosotros queremos tener, como teníamos en la iglesia de Viña, me acordaba de eso, teníamos un cafecito, en algunas reuniones hacíamos un cafecito, un tecito, y algunos hermanos quedaban con la idea de que nosotros tenemos que comprar las cosas para el cafecito, pero se compraban el té más rasca posible porque era lo más barato. Y pensaba que estaban haciendo un gran negocio, un gran favor a la iglesia. Pero si lo que yo quiero no es solamente tomar un té, porque no tengo en casa, pero yo quiero tomar un té en una experiencia de conversación con mis amigos, de tal manera que sea una buena experiencia, una experiencia bonita. Si yo pongo un té un poquito mejor, no tiene que ser el té, ¿cierto? No tiene ni siquiera que ser té, puede ser café, ¿cierto? No sé por qué alguien va a tomar té, pero puede ser así como algo mejor. Pero eso está dentro del plan. ¿Cuál es el plan? El plan es tener un buen momento de compartir. Entonces, lo más barato no necesariamente es lo mejor. Yo tengo un plan, yo tengo un proyecto. Eso se aplica también para tu familia, para la manera como tienes que tener un plan. ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde vas? Eso es lo mejor para poder comenzar a administrar su dinero. Pero no basta con gestión, porque nosotros podemos hacer todo eso teniendo el dinero como ídolo. Dios nos llama a que manejemos el dinero desde la perspectiva de la generosidad. La generosidad es lo opuesto al robo, es lo opuesto a la codicia. Porque la generosidad es entender que el dinero no es un fin en sí mismo y que el dinero y los bienes que yo tengo no son una extensión de mí. Porque a veces nosotros cuando donamos es casi como que si me cortara una mano, ¿no es cierto? Así como que algo de mí salió, me siento ahora incompleto. Hay una relación así. Generosidad no tiene que ver con dar dinero, generosidad tiene que ver con una postura que entiende que he sido tan abrumadoramente bendecido que todo eso que yo tengo disponible, finalmente no es mío exclusivamente, pero yo tengo tanta gracia de Dios que esto que yo tengo es para el beneficio de alguien. Y normalmente Dios trabaja así. Cuando uno está así como desprevenido de la vida, de repente le viene un aumento de sueldo o una ofrenda, qué sé yo, que alguien le dio. Prepárate, porque Dios ya tiene un fin para ese dinero, ¿cierto? Muy probablemente el fin no está ni siquiera en ti. Uno piensa, wow, estoy recibiendo más plata, voy a gastar más. Puedo cambiar el auto, puedo cambiar de casa, puedo comprar una tele. Pero de repente surge una persona en la familia que está en extrema necesidad y uno descubre, para eso era. Entonces, el concepto de generosidad es entender que toda mi vida, incluyendo los bienes que yo tengo, está para beneficiar al otro y no para sacar provecho del otro, que es el robar, el mentir y el codiciar. Es para el bien del otro. Es como yo ayudo a construir y expresar la gracia de Dios al otro. Pero también el aspecto final ahí de mi relación con el dinero es el concepto de fidelidad.
Eso es entender que Dios es el dueño de todo lo que yo tengo. Y mi dinero, así como mi tiempo, así como mi casa, debe servir para adorar a Dios. Dinero que Dios te dio no tiene como finalidad darte una vida más cómoda solamente. Porque a veces Dios no quiere darte una vida cómoda, acomodada. En muchas ocasiones Dios te va a poner en circunstancias profundamente incómodas para que su gloria se vea en ti, para que aprendas a depender de Él. Dios te va a privar, Dios te va a quitar el trabajo, Dios te va a poner en situaciones de apretón en muchas circunstancias, para su gloria. Pero cuando Dios te da recursos, no es para que vivas para conquistar esos beneficios, sino que es entender que Él es dueño de todo y tengo que hacer con que ese dinero mío adore a Dios. En pocas palabras, nosotros estamos viendo aquí la necesidad de tener el principio del diezmo como un principio que va a guardar mi corazón de la idolatría del dinero. Porque el tema del diezmo no es si doy o no, es por qué. ¿Por qué no? ¿Por qué? No confío que Dios sea proveedor. No creo que Dios sea el dueño de todo. Dios me va a dejar faltar. Hay una relación quizás idólatra ahí que yo tengo que sanar. La fidelidad al Señor en nuestros diezmos expresa la adoración a Él, porque entiende que Dios es digno de lo mejor. ¿Y cómo yo puedo dar lo mejor también en ese aspecto financiero? ¿Cómo puedo dar lo mejor en términos de tiempo? ¿Cómo puedo dar lo mejor en todos los otros aspectos? Por eso es importante guardar el corazón en nuestra relación con el dinero, porque el dinero es una de las razones por la cual nosotros más peleamos en la familia. Es la razón que te va a hacer levantar mañana temprano, ¿cierto? Es la razón que probablemente nos quita el sueño en muchas ocasiones. Inicio de mes, empieza a vencer las facturas de las tarjetas y uno está, ¿cierto?, angustiado porque está apretado y no sabe cómo, y no sabe cómo, y no sabe cómo. Lleva esta angustia al Señor, porque Él sabe cómo. No dudes del cariño y del amor de Dios por ti, para ayudarte a salir del hoyo financiero. Dios se preocupa de eso también. Consagra tu vida financiera al Señor. Sana tu relación con el dinero. Muchos dicen, no, que yo vine de una familia de escasos recursos y no sé qué, y viene con toda una historia. No, consagra esa historia al Señor. El Señor sana historias también. Y te va a habilitar a tener una relación sana con el dinero, para que no estés peleando, para que no sea un tema. Y el Señor responde oraciones, el Señor abre puertas, el Señor guarda nuestro corazón. Y en muchas ocasiones Dios no te va a dar más plata, porque quizás no es la plata que necesitas. Lo que necesitas es la paz, que solo la certeza de que Él me ama tanto, que no me va a dejar faltar. Y aunque yo tenga menos de lo que yo creo que debiera tener, tengo todo lo que necesito, porque Él no me dejó de amar. Y yo puedo dormir tranquilo. Mañana me van a llamar a cobrar, pero ahí basta cada día su propio mal. Debemos nosotros poner nuestras familias en las manos de Dios. Nosotros debemos poner el centro de la identidad de nuestras familias en Dios. Debemos nosotros equilibrar las maneras, las formas como nos relacionamos, entendiendo la importancia del honor a los padres, del respeto a la autoridad dentro del hogar como una expresión de respeto y adoración a Dios. Pero debemos cuidar nuestro corazón de la tentación del sexo, del poder, del dinero. ¿Cuáles de esos desafíos son los más difíciles para ti? Pon eso delante del Señor. Señor, mi vida está un caos. Yo no sé cómo solucionar. No sé cómo salir de eso. Sáname. Hay sanidad en el Señor. Hay gracia. Hay perdón. No existen familias perfectas, pero sí existen familias transformadas. Y que tu familia sea una familia transformada todos los días. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que sanes nuestras familias, las familias de nuestros amigos que están acá, de aquellos que están acompañando por la transmisión. Tú, Señor, sabes lo que traemos adentro. Quizás algunos amigos llegaron acá con una angustia en el corazón, pecados ocultos, problemas que quizás
no han compartido ni siquiera con su cónyuge. Sana, Señor, ese corazón. Te pido, Señor, que todas esas familias que están luchando contra la violencia en el hogar, no solamente que tú, Señor, seas el protector de los frágiles y de los más necesitados, pero te pedimos que tú puedas traer luz, arrepentimiento, pero también pesar su mano contra el agresor o la agresora, para que cese todo tipo de violencia. Aquellas familias, Señor, que están luchando contra el adulterio, quizás personas que están atrapadas en la pornografía, atrapadas en chats, en cuentas de Instagram, que tú, Señor, puedas sanar este corazón, haciendo romper con toda esa conducta pecaminosa, alejar a las amistades, a las personas, a los contactos que se acercan para destruir nuestro matrimonio. Perdona, Señor, a los jóvenes que no han vivido una vida en castidad, y dale, Señor, una nueva oportunidad de construir una familia como tú quieres. Sana, Señor, nuestros matrimonios en ese sentido. Pero también, Señor, ayúdanos a cuidar la manera como tratamos el dinero, para que Él no sea nuestro dueño, nuestro Señor, para que tengamos una mirada práctica, optimizada del dinero, pero para bendición del otro, para servir tu reino, pero también para que sea una expresión de nuestra adoración a ti. Ayúdanos, Señor, a ser fieles al Señor. Contra todas las circunstancias, ayúdanos a ser fieles al Señor, para hacer con que el dinero que pone en nuestras manos sirva para la propagación del Evangelio, para la salvación y el encuentro de las personas que hoy día están perdidas. Úsanos, Señor, para esto. Te pedimos, Señor, una bendición muy especial sobre las familias de Iglesia 1 y sobre las familias de nuestra iglesia, la Iglesia Presbiteriana de Chile. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.